Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar, muchas gracias por seguirnos en estas videocharlas. Hoy es martes 16 de junio del año 2020 y se impone hablar de los dos acontecimientos que están alterando delicada, gravemente, catastróficamente la vida de los guanajuatenses. En este caso, la vida de los mexicanos también, pero nos toca reflexionar sobre lo que pasa en nuestro entorno inmediato. La pandemia de la violencia que venimos sufriendo hace mucho tiempo, a ciencia y paciencia de quienes deberían ser los encargados y los responsables de conjuntar el esfuerzo social para enfrentarla. Los gobiernos que tenemos en el estado, en el municipio y el gobierno federal también, que no se coordinan de ninguna manera y que más bien utilizan para atacarse mutuamente los saldos de esa violencia que tiene a Guanajuato hundido, ahogado en sangre, y de lo que fuimos testigos de nueva cuenta este fin de semana en acontecimientos que se vivieron en el sur del estado, en Moroleón, en Uriangato, en Celaya señaladamente, en Irapuato y por supuesto también en León, sin excluir a muchos otros municipios que lo padecen también. Y el otro tema que surgió repentinamente y cuando nadie lo esperaba a fines del año pasado y que llegó a México y a Guanajuato en marzo en la forma de esta pandemia sanitaria, de esta crisis producida por un virus SARS-CoV-2 que hoy, al día de hoy, nos tiene superando ampliamente los 4,000 casos acumulados y también por encima de las 300 defunciones víctimas de este mal en Guanajuato. Frente a esto, ¿qué nos queda reflexionar? ¿Cómo enfrentamos como sociedad esta situación? No podemos hacerlo aisladamente. Es cierto que mucho depende de nosotros, mucho depende de la forma en que individualmente nos cuidamos, de la forma en que mantenemos los protocolos y las políticas personales y públicas que nos han compartido los expertos, las autoridades y que se vienen modificando conforme se sabe más de este virus, y de ahí las polémicas sobre si sirve o no sirve usar tapabocas, sobre la utilidad del confinamiento, sobre la utilidad de lavarse las manos. Pues más vale que en la medida en que lo podamos nosotros hagamos nuestras estos consejos, estas sugerencias, y apliquemos todo lo que se pueda, además de comer sanamente, además de mantener una situación física de solvencia en nuestro estado corporal para tener pues defensas frente al virus que todavía no sabemos bien cómo se comporta, cuál es, y del que definitivamente además no hay aún una cura y tampoco hay una vacuna. Pero también está el entorno social en el que pasan cosas que ya no dependen de nosotros individualmente, donde quienes están constituidos como los líderes de la sociedad en una sociedad democrática con instituciones, donde gracias a los procesos electorales que por mucho tiempo hemos tenido y que son normales en nuestra vida y en nuestra sociedad, estas personas son responsables de encabezar el esfuerzo social. Y aquí tenemos en la inmediatez, bueno, pues a un presidente municipal, a varios. Yo me refiero al caso de León, donde transmito esta videocolumna, pero el resto de los municipios también, que deberían ser responsables de ambas cosas, de coordinar a la población para que de mejor manera se enfrenten las acechanzas del virus, pero también las de la violencia criminal que nos afecte, que nos asola. Después el gobierno del estado, que es el responsable de una unidad territorial, de una región que es autónoma, que tiene su independencia política, si bien coordinada dentro de una federación, pero que tiene mucha capacidad de maniobra, que recauda impuestos, que recibe también respaldos del gobierno federal, que pueden ser sujetos a revisión, desde luego, como se ha venido planteando, pero que de entrada tiene una solvencia, tiene una burocracia, tiene dependencias que se encargan específicamente de los temas de salud y de seguridad pública, y donde también se espera que ejerza una labor de coordinación sobre esos alcaldes en los 46 municipios de Guanajuato, igualmente para las dos cosas, para atacar la violencia, para preverla, para hacer trabajo de inteligencia política que
les diga primero a los responsables de dónde viene todo esto y también que nos compartan a los ciudadanos cómo podemos participar. Y desde luego, una Secretaría de Salud que debe atender tanto la reacción a un padecimiento como las políticas de prevención para evitar su impacto en la medida de lo posible. Después está el gobierno federal, que concentra muchos poderes en México y que está sufriendo un cambio por la llegada por primera vez de un político de izquierda con ideas ciertamente distintas a las de sus antecesores, con una idea de transformación todavía no bien cuajada, que va a enfrentar a muchos sectores de la sociedad, que puede traer esperanzas a otros, pero que definitivamente va a revolucionar muchas cosas y puede ser que no sea para bien definitivamente. En medio de todo esto se está generando, se dio ya una gran disputa política. Lo vimos este fin de semana, donde 9 gobernadores del Partido de Acción Nacional se reunieron no es la primera vez que lo hacen, es la primera vez que lo hacen en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, dando un simbolismo a su proclama que dieron a conocer el domingo pasado, donde están planteando una alternativa frente a lo que ellos interpretan como un hartazgo social frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es imposible no ver un tufo electoral en el planteamiento de sí hay de otra, como dicen los gobernadores panistas. Esto ya va encaminado a lo que va a pasar el próximo año, el 2021, habida cuenta de que este 2020 nos resultó un año pues fallido, muy problemático, que nos tiene encerrados en las casas a algunos, a otros en grave riesgo también. ¿Cómo se puede hacer política con la pandemia o con la violencia? Pareciera que sería muy inadecuado. Los gobernadores ayer dijeron que ellos sí planteaban una alternativa frente a lo que desde diversos puntos de la sociedad y mayormente las clases medias y las clases empresariales se ve como una amenaza y un gran desorden de parte del gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, cuando vemos con lupa lo que pasa en estos gobiernos panistas, que no por nada muchos de ellos perdieron las elecciones en 2018, perdieron sus congresos o ganaron las gubernaturas, pero no los congresos, que recibieron un embate fuerte de un electorado harto de una forma de gobierno que conocen, la del PRI y la del PAN desde hace muchos años y que no ha logrado resolver problemas sustanciales. No fue el caso de Guanajuato, donde aquí se refrendó ampliamente la confianza en el Partido de Acción Nacional. Pero también en Guanajuato hay graves problemas y está en primerísimo lugar el de la violencia. Yo escribía el lunes ayer que mientras el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo leía esta proclama afirmando que los gobiernos de Acción Nacional saben darle tranquilidad a la gente, entre otras cosas, eso decía. En esos mismos momentos ocurría en Uriangato y en Moroleón hechos de violencia, vale decir, aunque la palabra esté incluso excedida por su uso, inéditos. En esa zona de Uriangato, bandas enfrentándose a plena luz del día, balaceras, asesinatos en canchas deportivas de criminales, pero que trajeron víctimas colaterales de presuntos criminales, aparentemente parte de una banda frente a otra. Eso estaba ocurriendo sin ninguna presencia de la fuerza pública, ni de la municipal, ni de la estatal, ni de la federal. Mientras los gobernadores peleaban con Andrés Manuel López Obrador, que con quizás se ha ganado muchas de estas críticas al hostilizar mucho a los gobiernos estatales, antagonizarlos y también mantener una postura rijosa como presidente de la República. Pero mientras todo eso pasaba y la disputa política se daba en la cúpula, abajo, en el piso, en la calle, en el suelo, en el llano, como decían algunos clásicos del análisis político, la gente sufre y ve las cosas de muy distinta manera. Los políticos están ahí para resolver los problemas, no para crear nuevos, aunque en México más bien ocurra lo segundo y no lo primero. Esta disputa no va a traer nada bueno, porque ni los gobernadores del Partido de Acción Nacional, ni las organizaciones como las que están organizando manifestaciones frente a Andrés Manuel López Obrador nos están diciendo qué piensan hacer para solucionar estos problemas. Los problemas de la violencia, los problemas ancestrales de la debilidad de la salud pública en México, por ejemplo,
que hoy vemos reflejados en este alto índice de muertes que se han producido por encima de otros índices en otros países de quienes se enferman de COVID-19. Solamente están aprovechando las inquinas que el propio López Obrador, que es bastante eficiente para armar trifulcas y abrir frentes de batalla donde no sería necesario, ese hartazgo ciudadano con ese clima de rijosidad lo están utilizando para lanzar una denostación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero parece que la solución no iría por ahí, la solución iría por hacer propuestas. El propio López Obrador en su momento tuvo éxito político porque hizo propuestas, algunas de ellas que han provocado graves problemas. Siempre habló de suspender el aeropuerto, siempre habló de impulsar de nueva cuenta petróleos mexicanos. Quizás el gran electorado que no es muy ducho en temas de altas finanzas o economía no entró al detalle ni tenía manera ni tenía por qué, pero escuchó que querían cambiar las cosas en un país donde lo que tiene muy hartos a todos es que los políticos sean ladrones, sean bandidos, se enriquezcan cada 6 años, como pasó todo el siglo XX, y le dieron un voto de confianza, un amplísimo voto de confianza. Bueno, hoy ninguno de los políticos que están aspirando a debilitar el proyecto de López Obrador, a impedir que se consolide, incluso quizás a retirarlo de la presidencia de la República, aprovechando estas reformas legales que el propio López Obrador impulsó para acotar su mandato, están planteando cosas que la gente quiera oír de cómo resolver sus problemas. Y en ese sentido la disputa política no está abonando a un crecimiento de la democracia y a una palanca para que la gente crea que esa puede ser una manera de salir del agujero en el que estamos metidos. Estamos viendo solo más disputa, más confrontación, más desperdicio de recursos colectivos en esta confrontación. Mi reflexión, hablando simplemente, sería que la mejor manera en que los políticos que tienen poder, que ostentan un cargo público y que manejan un presupuesto, la mejor manera que tendrían de asumirse diferentes a lo que no les gusta, en este caso el gobierno de López Obrador, sería haciendo buenos gobiernos. Y no es el caso, por lo menos en Guanajuato no lo es. O es un buen gobernador alguien que no se digna a lanzar un solo mensaje a su pueblo cuando en 3 o 4 días ocurren 20, 30 asesinatos en las principales ciudades, que no manda ningún tipo de mensaje, ni él ni sus subordinados más cercanos. Alguien como Diego Sinú Rodríguez Vallejo, que incluso inventó el cargo de una coordinación de seguridad pública para evitar hablar del tema de seguridad pública. ¿Puede un político responsable eludir hablar de un problema grave? Diego Sinue decidió hablar mucho, por ejemplo, del tema de la pandemia de COVID-19. Lo hizo en marzo y anunció cuestiones que parecían espectaculares. El primer hospital COVID de México en la calle 20 de enero, en el viejo Hospital General de León, o compras de equipos para tener camas, ventiladores, para tener a Guanajuato equipado. Muy bien, eso no puede ser criticable. Es criticable el hecho de que se enfrente una pandemia no con decisiones de fondo, sino únicamente con anuncios espectaculares y propaganda, porque luego hay mucha distancia del dicho al hecho. Luego de decir que se hace un hospital único a que ese hospital sea una solución, hay mucha distancia. Y lo vimos hoy. El día de hoy, en la calle 20 de enero, en el viejo barrio Arriba de León, un joven que llegó en un taxi acompañado de sus familiares a solicitar atención urgente al hospital COVID, por evidentemente estar afectado por los síntomas de COVID-19, del virus SARS-CoV-2 actuando en su cuerpo, falleció ahí, en la banqueta, afuera de las rejas de este hospital, donde no hubo la capacidad para atenderlo con rapidez, para darle los auxilios vitales, para darle una terapia de choque que le diera una oportunidad de vivir, porque en lo que burocráticamente el guardia hablaba y el médico salía y se ponía un traje, etcétera, no hubo esta capacidad. Debió salir el secretario de Salud ante la publicación en algunos medios que tuvieron la oportunidad de estar ahí, de reportar esta noticia con rapidez,
tuvo que salir a reconocer que había pasado el hecho, a tratar de dar algunas justificaciones. Daniel Díaz es muy bueno para las justificaciones, no para los argumentos, sino para las explicaciones. Por eso no da ruedas de prensa donde acepte preguntas y respuestas, sino que las hace a larga distancia y con preguntas filtradas. Bueno, pues salió a decir que se había hecho ahí lo posible y que los médicos habían salido solo para tomarle signos vitales que ya no tenía. O sea, prácticamente como si hubiera ido casi muerto en el taxi que lo llevó, cuando las crónicas que escuchamos nos relatan que el joven estuvo ahí unos minutos quizás y falleció en la puerta del hospital. Veo un tuit de la cuenta del hospital COVID diciendo que es un hospital de referencia, que nadie puede llegar ahí a tocar la puerta porque solo enviado por otra institución se le puede aceptar. ¿Qué les dice esto de la calidad y de la calidez de un servicio médico? O sea, la gente, ¿qué puede hacer si escuchó y fue bombardeada por semanas y hasta la fecha de que se había equipado un hospital especialmente para atender COVID-19 y se sacaron grandes páginas en el periódico y se hicieron programas de televisión anunciando cómo trabajaba este hospital, cuando una familia sin mayores recursos y sin una información completa de las cosas, uno de sus miembros se enferma y decide acudir al hospital COVID del que tanto ha escuchado y le dan con la puerta literalmente en las narices y fallece ahí, pues ahí hay una falla grave, una falla que debiera ser reconocida, que ameritaría incluso una disculpa pública, que ameritaría que el gobernador hablara con esa familia, no un tuit casi regañando al joven fallecido y a sus padres o a sus familiares por haber acudido ahí cuando tenían que haber acudido a otro lugar. Como si la gente supiera en un momento de emergencia cuál es el protocolo a seguir. Si a veces ni siquiera lo siguen las instituciones, como pasó, por ejemplo, en las oficinas municipales donde ocurrió un brote de COVID que iba ya cerca de la cuarentena de personas precisamente por falta de aplicación de protocolos estrictos. Este es el momento que estamos viviendo. O sea, probablemente López Obrador esté siendo un defraudador de una esperanza importante del pueblo de México por no ser un político eficiente y por perderse en muchas elucubraciones ideológicas y encerrarse en su visión de la realidad sin escuchar otras, ¿no? Probablemente sí y casi seguro que sí. Sin embargo, las alternativas no van a surgir de políticos que son incapaces de hablar con su pueblo, que tendrían la puerta abierta para generar liderazgos cuando la gente tiene una gran necesidad de ellos, pero que no lo hacen por alguna razón, por temor, por incapacidad, por lo que sea, por soberbia, no lo sé. Pero entonces, como ciudadanos, como habitantes de este país, tenemos que seguir buscando e impulsando soluciones distintas a las que hasta ahora nos ofrece una pobre, paupérrima clase política en nuestro país, local y nacional. Quería compartirles estas reflexiones. Vamos a seguir platicando por aquí todos los martes. Yo soy Arnoldo Cuellar, esta es la videocolumna y también le pido que nos siga en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, www.poplab.mx y en todas nuestras redes sociales. Manténgase informado, es información sin saturación. Muchas gracias. Buenas noches.